pues para ir adelantando un poco, porque lo que más me interesa es que veamos la fórmula y la apliquemos, ¿no? Pero les decía antes de que se bloqueara lo de la clase, era que nosotros tenemos dos tipos de fluidos con los cuales vamos a trabajar, que son los fluidos laminares y son los fluidos turbulentos. ¿Estamos? ¿Qué significa laminar? Como su nombre se indica, es que viaja en láminas. ¿Estamos? Un fluido que es laminar, hay menos pérdida de energía. Un fluido que es turbulento, vamos a tener mayor pérdida de energía. Y es lógico, ¿verdad? La manera de verlo, la manera más fácil de verlo, como yo les decía, es si nosotros estamos entrando a algún lugar y el fluido, y nos vamos en orden, pues vamos a tener menores pérdidas de energía. Si por ahí entramos desordenado, va a haber mayor pérdida de energía. Entonces, necesitamos saber si el fluido es laminar, en este caso de acá, que camina en lámina, corriente de tinta dice acá, o si el fluido es turbulento. En la naturaleza, lo que vamos a encontrar son fluidos turbulentos. Creo que muy rara vez podemos encontrar un fluido que sea laminar, pero por ahí hay ejercicios en el libro que vamos a estar utilizando. Yo les decía que con solo que ustedes abran la válvula de su casa, ese es un fluido turbulento. Estamos, solamente eso. Aunque ustedes lo miren que el fluido no es tan caótico, sí lo es. Entonces, para saber si el fluido es laminar, en este caso, o es turbulento, un segundo que está entrando. Ok, para saber, un segundo. Para saber si un fluido es laminar o es turbulento, tenemos que encontrar algo que se llama el número de Reynolds. Un segundo. El número de Reynolds. El número de Reynolds nos va a permitir saber si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Y eso nos va a determinar la pérdida de energía debido a la fricción. Entonces, ¿qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es esta ecuación que nosotros tenemos acá. El número de Reynolds lo que dice es lo siguiente. Esto que tenemos acá es el número de Reynolds. Y dice que el número de Reynolds es igual a la velocidad que lleva el fluido multiplicado por el diámetro de la tubería multiplicado por la densidad del agua, la densidad del fluido, dividido la viscosidad dinámica que nosotros vamos a tener. O es igual a esta fórmula, que es lo mismo, fíjense nada más que esto que nosotros tenemos acá, se sustituye por esto que tenemos acá, pero es lo mismo. Estamos, pueden usar cualquiera de las dos fórmulas. Entonces aquí lo vemos, que el número de Reynolds es la velocidad, estamos, que la tenemos acá, tenemos el diámetro de la tubería con la cual vamos a estar trabajando, tenemos la densidad del fluido, tenemos la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática, si estamos usando esta fórmula de acá o estamos usando esta fórmula que nosotros tenemos acá. Entonces cualquiera de estas vamos a estar utilizando. A algunos les gusta utilizar esta fórmula que está acá, no hay problema, y otros esta fórmula que está acá, tampoco hay problema. Entonces vemos acá. Ahora, el número de Reynolds, como su nombre lo dice, es un número, que quiere decir que no es adimensional. Todas estas unidades se van a cancelar y lo que nos va a quedar es un número. Entonces, ese número nosotros vamos a tener que compararlo. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. O sea, vamos a venir y vamos a encontrar, un segundo, vamos a encontrar esto. Esto sí, por favor, tengámoslo también a mano. Dice lo siguiente. Si el número de Reynolds, dice acá el ejercicio, un segundo que están entrando dos compañeros. Ok. Esto dice, si el número de Reynolds, cuando yo lo calcule, me da menor que 2000, el fluido con que voy a trabajar es laminar. ¿Estamos? Si el número de Reynolds es mayor que 4000, el fluido es turbulento. Ahora, si cae entre estos dos que nosotros tenemos acá, realmente no se puede determinar si es laminar, está entre la frontera de los dos. Entonces, solamente en laboratorio podríamos determinar si realmente es laminar o es turbulento. Entonces, por lo general, estos números son bien grandes, pero dice que si es menor que 2000, lo vamos a considerar laminar, y si es mayor que 4000, un fluido turbulento. Ahora bien, esta es la ecuación que dijimos vamos a estar utilizando nosotros. Ahora, ¿para qué nos sirve el número de Reynolds? El número de Reynolds nos sirve para calcular esto que nosotros tenemos acá. Esta es la pérdida que vamos a tener por tubería. Esta es una pérdida que vamos a tener por la tubería. Entonces,
el número de Reynolds nos va a permitir determinar cuál es esa pérdida. Y va a decir si el flujo es turbulento, vamos a tener una determinada pérdida, o si el fluido es laminar, vamos a tener una determinada pérdida. Todos los demás factores no influyen. Esto solo nos va a servir para que podamos determinar esta H sub L, por favor. Un segundo, está entrando. Segundo. Ok. Esto lo único que nos va a permitir encontrar es el valor de H sub L. Un segundo. Ok. Esto nos va a permitir encontrar el valor de H sub L. Ahora, ¿cómo encuentro este valor de H sub L? Ese valor de H sub L lo vamos a encontrar utilizando esta ecuación que nosotros tenemos acá. Estamos. H sub L la vamos a determinar encontrándolo, o vamos a encontrarlo, perdón, utilizando esta ecuación que nos... Un segundo. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Y dice, esto H sub L es igual a un factor de fricción por la longitud que nosotros vamos a tener de tubería, por el diámetro de la tubería, multiplicado la velocidad que tiene el fluido, dividido 2G. ¿Estamos? Esta es la pérdida que nosotros vamos a tener en tubería. Aquí dice, H sub L aquí es igual a la pérdida de energía debido a la fricción. L es la longitud de la corriente de fluido. En este caso es la longitud de la tubería. Si, por ejemplo, tenemos una instalación acá y decimos, tenemos una tubería así más o menos, y decimos, ok, queremos encontrar la pérdida, toda esta longitud que vamos a tener aquí es H sub L. Después, D es el diámetro de la tubería. Y V es la velocidad promedio del flujo. Y F es un factor de fricción. Es aquí donde nos va a servir a nosotros encontrar, o vamos a encontrarlo a partir de lo que se llama el número de Reynolds. Un segundo. El número de Reynolds. Entonces, esto, ya vemos aquí la ecuación. Esto no hay problema. Un segundo acá, por favor. Esto que nosotros tenemos acá en la ecuación, no hay problema. Esto va a ser la presión, esto es la velocidad, esto es la altura, esta es la energía que vamos a encontrar de la bomba, esta es la energía que remueve la turbina. Esta de aquí es la que tenemos que encontrar en función de la instalación que nosotros tengamos en nuestras casas, en el edificio que nosotros vamos a tener. Entonces, esta es la que nosotros vamos a encontrar utilizando lo que es el número de Reynolds. Ahora, si vemos esta ecuación, por favor, veamos esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación habla de un diámetro de una tubería. ¿Estamos? Entonces me voy a ir a una filmina que les dije que le íbamos a ver después, que es, un segundo, que es esta que nosotros tenemos acá. En clases, cuando la clase es presencial, nosotros trabajamos con tuberías de acero. ¿Estamos? ¿Por qué trabajo con tuberías de acero? Una, porque es la que más se utiliza en el mercado. Dos, porque se va a utilizar para energías de alta presión. Y tres, utilizo esta porque si no, tendríamos que trabajar con varias tablas, que ya se las voy a mostrar. Y decidimos en algún momento, si sabe usar una tabla, sabe usar cualquiera de las otras. ¿Estamos? Un segundo. Ok, entonces, si nosotros vemos aquí, lo voy a leer, dice, es frecuente construir tuberías de acero para propósito general. Los rangos de los números de esas tuberías van de lo que es la célula 10 a la célula 160. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a una ferretería y decimos, ¿sabe qué? Necesito una tubería de acero, calibre, por ejemplo, 40. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros vamos a la ferretería, lo que nos piden es el diámetro exterior de la tubería. Entonces digo yo, quiero una tubería de media pulgada, por decir algo, de media pulgada, de diámetro. Vamos, necesito una tubería de diámetro de media pulgada, pero necesito que sea célula 40. Entonces lo que le estoy pidiendo es el grosor que debe de tener esta tubería. Aunque la tubería es de media pulgada,
el grosor o la parte interna tiene esto. Supónganse que vengo yo y digo, voy a comprar el mismo tubo con el mismo diámetro, que es de media pulgada externo, media pulgada, pero ahora quiero calibre 80, por decir algo. Entonces lo que va a pasar es que tenemos esta tubería. Tenemos el mismo diámetro externo, pero ya esto que nosotros tenemos acá es más grueso. Por lo tanto, el área donde circula el fluido es menor que esta que nosotros tenemos acá. Entonces, a medida va aumentando el calibre, va aumentando el espesor, pero va disminuyendo el área de paso. Pues nosotros no podemos venir y decir, ¿sabe qué? Voy a trabajar con esta ecuación que nosotros tenemos acá, esta ecuación que tenemos acá, perdón, esta ecuación que tenemos, este diámetro, yo no podría trabajarlo con el diámetro externo. ¿Por qué? Porque el área de paso aquí es menor y aquí el área de paso es mayor. Entonces yo tengo que trabajar con el área efectiva que tengo acá. Y para eso vamos a usar la siguiente tabla. Vamos a ver, vamos a usar la siguiente tabla. Sí, por otra vez. Lo voy a explicar. Un segundo. Ok. Esta es la tabla que vamos a trabajar nosotros. Es la tabla F1. Perdón. Y se llama F1, que es célula 40, y la tabla F2, que es cédula 80. Por ahí podemos utilizar otras, pero las que vamos a utilizar. Entonces, fíjense acá. En esta tabla que nosotros tenemos acá, por favor, que es la que vamos a estar utilizando, este es el diámetro exterior de la tubería. O sea, si yo tengo una tubería acá, ese diámetro es este diámetro exterior. Es ese diámetro exterior. Si yo tengo una cédula 40, lo que voy a trabajar de ahora son con los diámetros interiores y voy a trabajar con las áreas de flujo. Entonces, si yo vengo y les digo, vamos a trabajar con una tubería de 2 pulgadas, por decir algo, calibre 40. Entonces, ustedes van a venir y decir, si yo tengo una de 2 pulgadas y es calibre 40, quiere decir que mi diámetro interior es este en pies, es este en pulgadas y es este en milímetros. Y si quiero trabajar con el área, es esta en pie cuadrado y es esta en metros cuadrados. En el caso que utilicemos una tabla con célula 40. Si por el contrario, en el examen o donde nosotros estemos, yo digo, un segundo, si en el examen o lo que estemos, digamos, decimos, no, ¿sabe qué? Ahora vamos a trabajar con cédula 80, nos vamos a ir a esto que tenemos acá y para 2 pulgadas ya cambió. Fíjense, ahora cambió. ¿Qué quiere decir? Que mi diámetro interior es este en pulgadas, mi diámetro interior es este en pie y este en milímetros y mi área es esta que tengo acá porque tengo menor área. Nosotros vamos a trabajar con estas dos tablas, con célula 80 y vamos a trabajar con célula, con célula 80, y célula 40. Si estuviéramos trabajando con otras tablas, estaríamos trabajando con la tabla del cobre, fíjense lo mismo, tenemos que trabajar con esto que tenemos acá, ya está el diámetro interior y el área. Si estuviéramos trabajando con tubos de cobre, lo mismo, tenemos acá, hierro dúctil, tenemos toda la tabla, y así sucesivamente. Cuando hacemos la clase nuevamente no virtual, sino presencial, yo solo pido una tabla para que no tengamos que buscar tanto. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en usar la tabla, esta que tenemos, las dimensiones de acero que están ahí, y vamos a trabajar o bien con la célula 40 o vamos a trabajar con la cédula 80. Entonces, cuando yo les diga que vamos a calcular, por ejemplo, la pérdida en tubería, este diámetro que vamos a usar acá, por favor, es el diámetro que aparece en la tabla. No es
el diámetro que aparece o que damos del tubo. Es el diámetro interno. Y cuando trabajemos con esta fórmula, cuando trabajemos con esta fórmula que tengo acá, el área que vamos a trabajar no es el área calculada. ¿Cuál es esa área? Es el área que sale en esta tabla. Por ejemplo, el área que vamos a utilizar para 2 pulgadas sería esta de aquí o esta de aquí, dependiendo si está en metros o si está en pies. Al menos que el ejercicio que nosotros demos no especifiquemos el tipo de tubería que tenemos. Supónganse que ustedes van a una instalación y no saben qué tipo de tubería es. Entonces, lógico, si no sabemos, lo que más nos podemos aproximar es a tomar el diámetro externo de la tubería. Entonces decir, bueno, si la tubería es de media, vamos a trabajar con tubería de media. Pero si sabemos que es una tubería de acero, vamos a trabajar con el diámetro interior o vamos a trabajar con el área interior que vamos a tener ahí. Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos acá, todas estas ecuaciones de ahora en adelante, esta que tenemos acá, vamos a trabajar aquí, el área va a ser calculado de la tabla. O sea, no va a ser calculado, sino que vamos a usar el diámetro de la tabla. Y para esta pérdida que vamos a tener aquí, este diámetro que nosotros tenemos, este diámetro que tenemos acá, va a ser el diámetro de la tabla también. Entonces, esos valores lo que nos va a permitir encontrar es cuánta pérdida tenemos. Va a haber mayor pérdida en un tubo que sea de mayor espesor que una tubería o un tubo que sea de menor espesor que nosotros tengamos acá. ¿Alguna pregunta que tengamos? Por favor. ¿Tengamos alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta ahora? Ok. Entonces, solo quiero, no me tocó un segundo, solo quiero que veamos una cosa acá de esto para que, un segundo. Un segundo, por favor. Vamos a ver. Un segundo, ya les explico. Ok, esto que estamos viendo es el capítulo número 8. Vamos, les estoy poniendo lo que realmente ahí vamos a estar utilizando. Tenemos el número de Reynolds, la ecuación, tenemos esto que tenemos acá, aquí sale la ecuación, las unidades que vamos a tener, y es lo que estamos viendo, si el fluido es laminar o si el fluido es turbulento. Hay algunos ejercicios que se desarrollan. Ahora, esta es la ecuación que vamos a utilizar, la ecuación general de energía o de Darcy. Estamos donde ya vamos a utilizar la pérdida que vamos a tener. Esta es la pérdida que vamos a usar. Ahora, solo veamos una cosa que hasta aquí vimos en la presentación. Un segundo, por favor. Ok, si vemos acá, esto es lo que les explicaba yo anteriormente. Fíjense, la longitud de la tubería no hay problema. La medimos, el diámetro no hay problema. ¿Está? El caudal sabemos cuánto es, la gravedad sabemos cuánto es. Ahora, este factor de fricción que yo tengo acá, este factor de fricción es el que realmente yo necesito encontrar. ¿Y cómo lo vamos a encontrar ese factor de fricción? Lo vamos a encontrar utilizando dos fórmulas. Vamos a utilizar, que se la voy a poner ahí en la presentación, vamos a utilizar esta fórmula, ¿cómo vamos a usar este factor de fricción? Ese factor de fricción lo vamos a usar, lo vamos a encontrar de dos maneras, ¿verdad? Si el fluido es laminar, y aquí pongan atención, si el fluido es laminar, solo un segundo, vamos a borrar. Si el fluido es laminar, aquí vamos, el factor de fricción lo vamos a encontrar a través de este número que tenemos acá. Factor de fricción es igual a 64 dividido el número de Reynolds. Si esto es laminar, esta vamos a usar para fluidos laminares. Si el flujo es turbulento, que es la mayoría que vamos a tener, un segundo. Perdón. Un segundo.
La mayoría que vamos a tener nosotros son fluidos turbulentos. Si el fluido es turbulento, vamos a utilizar, si el fluido es turbulento, vamos a utilizar, que yo se la voy a poner en la presentación. Un segundo. Vamos a utilizar, un segundo. Vamos a utilizar esta otra fórmula que tenemos acá. Ya se la voy a poner yo ahí. Donde el factor de fricción es igual. Si aquí está, vamos a ver, vamos a poner acá para que quede en la grabación. Quede en la grabación. Si el fluido es laminar, vamos a utilizar esta ecuación para encontrar el factor de fricción. Si el fluido es laminar, aquí dice, si el flujo es laminar, vamos a usar esta ecuación. Si el fluido es turbulento, vamos a usar esta ecuación que tenemos acá, que básicamente es lo mismo. Si miramos, es el diámetro, que ya lo conocemos, el número de Reynolds, y aquí vamos a hablar algo que se llama rugosidad, que es la única variable distinta. ¿Qué es la rugosidad? Aquí lo vamos a explicar. La rugosidad es esto que nosotros tenemos. Ingeniero. Dígame. Ingeniero, Diga. ¿Está compartiendo el documento que usted... Sí, está compartido. Aquí, espéreme. Espéreme un segundo. Un segundo.